Buenos días, estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Revelando a Cristo en nuestro diario vivir. Es un reto grande andar en Cristo. Es fácil decirlo, pero vivirlo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Para poder andar en Cristo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque solos nada podemos hacer, pues Él es el que nos enseña, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo decía: el bien que quiero hacer no hago, sino lo mal que hay en mí es lo que hago. Para andar en Cristo debemos estar enraizados en su palabra y en Cristo como cimiento de nuestra fe. En otras palabras, la pregunta sería: si no escudriñamos la palabra, ¿cómo podríamos caminar en Cristo? Hermanos, el estar cimentados en Cristo y en su palabra nos va a evitar muchos problemas en la vida que quieren minar nuestra fe en forma sutil o agresiva. La filosofía, la cultura, el mundo actual a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Si no estamos firmes en la fe y en la palabra de Dios, nos mueven el piso. Colosenses 2:8 dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones humanas, la vanagloria de la vida, el afán por el dinero, la fama, el poder y muchas otras cosas nos quieren robar la fe. El Espíritu Santo nos fue dejado precisamente para ayudarnos a caminar y vivir conforme a Cristo lo hizo en esta tierra, sin contaminarse con las cosas del mundo. El Espíritu Santo. Si no hemos nacido de nuevo, si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no podemos entender la palabra de Dios. Necesitamos venir a Cristo y decirle: te acepto como mi Dios, como mi Rey, mi Señor, entrónate en mi corazón. Y el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Tú no la puedes entender intelectualmente. Tú no la puedes entender si no has nacido de nuevo. Esa palabra se revela solamente a aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Muchos han leído la palabra de Dios, pero lo han leído como un libro de filosofía, como un libro de enseñanzas, como un libro, no sé, un libro más del montón. Pero este libro, un libro que tiene vida, porque la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. La palabra de Dios es la verdad y esa verdad es la que nos hace libres. La palabra de Dios es el mismo Cristo encarnado. Es la palabra de Dios y para poderla entender necesitamos del Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas. Las tradiciones humanas, la vanagloria de la vida, el afán por el dinero, la fama, el poder y muchas otras cosas nos quieren robar la fe. El Espíritu Santo nos fue dejado precisamente para ayudarnos a caminar y vivir conforme a Cristo lo hizo en esta tierra, sin contaminarse con las cosas del mundo. No nos queremos contaminar con las cosas del mundo, pero si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no lo vamos a entender y parece que todo lo que hacemos es bueno, está bien. Por eso el apóstol Pablo decía: lo bueno que hay en mí no hago, sino lo malo que hay en mí es lo que hago. Porque en el corazón del hombre está de continuo hacer el mal. Salmo 1, el verso 1 y 2 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jesús oró pidiendo al Padre que no nos sacara del mundo, pero que nos apartara de él.
En otras palabras, no es que te aísles, sino que no camines conforme a los parámetros del mundo, que no te contamines con los consejos del mundo, que no sigas los pasos ni permitas que hagan nido en tu mente y corazón. ¿Qué estás permitiendo que se anide en tu corazón, en tu mente? ¿A quién estás buscando por consejo? El consejo del mundo habla de venganza, habla de hacer las cosas a mi manera, habla de avaricia, de tener más y de trabajar y trabajar para tener mucho dinero. La palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios nos habla de perdonar al que nos hace daño. La palabra de Dios habla de bendecir, no de maldecir. La palabra de Dios nos enseña que la vida solo le pertenece a Él. La palabra de Dios nos habla de muchas cosas, pero estamos asimilando las cosas de este mundo y nos parecen normales. Se crean leyes que nos apartan de Dios. Aborto, las leyes que aprueban los matrimonios homosexuales. Yo no es que no ame a las personas que están en ese problema. Es un problema en el que están viviendo. Es en la oscuridad y en las tinieblas y en el pecado de la humanidad. Y Dios quiere traerlos a libertad. La palabra de Dios quiere traerlos a libertad. Jesús oró pidiendo al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos apartara de Él. No caminemos conforme al mundo. Seamos luz en medio de la oscuridad. Seamos sal en medio de este mundo sin sabor. Seamos los que le mostramos al mundo cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios debe ser en lo que nos deleitamos y debemos meditar en ella de día y de noche y nutrirnos para poder enfrentar a este mundo que nos quiere devorar y poder caminar como Cristo caminó en obediencia al Padre, con la mirada puesta en las cosas celestiales, en las cosas eternas. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿En las cosas terrenales, pasajeras, temporales? ¿O en las cosas celestiales, en las cosas eternas? Sabes, por muchos años que vivas, no vas a poder vivir eternamente en este mundo y estás desgastando tu vida haciendo cosas en este mundo que no te vas a poder llevar y que pueden arruinar tu vida. Busquemos de las cosas celestiales. Dios te ama, Él quiere lo mejor para ti. Busca de las cosas del cielo, celestiales, del reino de los cielos, y Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Quisiera hacer unas preguntas. Dice: ¿has recibido a Cristo como el Señor de tu vida? Si no lo has recibido, yo te invitaría hoy a que hicieras una oración conmigo. Si quieres hacer esa oración y puedes inclinar ahí tu rostro y cerrar tus ojos y repetir conmigo, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Quiero aceptarte como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor. Entrónate en mi corazón. Que la luz tuya llegue a mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias. Y que la luz tuya venga a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero tú que dices ser cristiano, ¿conoces la palabra de Dios? No te estoy hablando de si conoces el libro y cargas el libro. No te estoy hablando si lo tienes en la biblioteca o abierto en algún pasaje de la Biblia en tu casa. Te estoy hablando si conoces la palabra de Dios. Te estoy hablando si has meditado en ellas, has pedido a Dios que te revele qué es lo que significa la palabra de Dios para tu vida. Y si conoces la palabra de Dios, ¿obedeces su palabra? ¿O simplemente la tienes en tu mente y no la has puesto por obra? Necesitas obedecer la palabra de Dios. ¿Honras a Dios con tu vida? Si obedeces a Cristo, honras a Dios en tu vida. Pero si no lo obedeces, no lo estás honrando. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Dos prerequisitos para lo siguiente: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, vivimos conforme a su voluntad, podemos pedir lo que queramos y Él nos lo dará. Porque permanecer en Cristo y en su palabra nos lleva a conocer cuál es su voluntad y a pedir conforme a su voluntad, que es perfecta, y nos bendice, porque la bendición de Dios es la única que no añade tristeza ni dolor. Permanece en Cristo y permanece en la palabra de Dios. Vive conforme a su voluntad y Él hará grandes cosas en tu vida. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Bendiciones. Quisiera orar. Señor, gracias por esta hora, por esta palabra. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Que yo tenga hambre y sed por escudriñar tu palabra, por buscar de tu reino y de tu justicia, Señor. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra se haga carne en la vida de muchas personas que han escuchado y en mi propia vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.